Y vamos, otro podcast, estamos aquí con Natalia. Hola, buenas. Hola. Que bueno, ha trabajado muchos años en los Superiate y además de esto es una gran amiga y también es la cantante de nuestro grupo rock, así que ya tenemos todo y todo a la vez. Eh, Me encantaría que explicaras un poco cómo se ha llegado a los yates, cómo has empezado, cuál ha sido un poco el recorrido. Bueno, pues me acuerdo que llegué a los yates cuando estaba a punto de cumplir 24 años, me parece, si no recuerdo mal, 24, 25 años. Y es que yo estaba trabajando, pero la verdad es que estaba muy cansada de estar siempre haciendo lo mismo. Es una persona que se cansa mucho de cuando una vez sé hacer algo ya me canso. Así que nada, en principio pues yo conocí a un chico, todo hay que decirlo, que Suele trabajaba, pasar, que suele trabajaba, pasar, lo suele conocí en una pasar. cena de empresa. Lo conocí en una Suele cena de pasar. empresa, que estábamos en Barcelona, en Hotel Vela. Y bueno, era un chico que trabajaba de esto, tal, tenía muchos amigos más también trabajando en los barcos. Yo me acuerdo que no tenía ni idea cuando él me dijo, mira, trabajo aquí, le dije, ¿quiere limpia el barco? ¿Quiere camarero? No sé, ¿qué es este? El chico se reía y no tiene ni idea, ¿no? Digo, pues ni idea tengo. Ni Y idea, bueno, lo empezar conocí, de nos llevamos cero. muy bien, empezamos a salir, me empezó a explicar de estas cosas, cómo funcionaban y tal. Y la verdad que, bueno, me llamaba la atención, lo que pasa es que mi nivel de inglés no era tan bueno como para irme a trabajar a un sitio donde el idioma, digamos, base era el inglés. Sí, Entonces, de hecho yo creo que una de las primeras cosas que tiene que entender un poco la gente es que sin inglés es muy difícil que vayas en cualquier sitio. ya. Sí, pero es que Eh, aquí siempre te dicen lo mismo y parece que puedes entrar en cualquier lado igualmente. Pues no, aquí no. Aquí realmente, aquí es cierto, aquí lo necesitas 100%. sí, desde luego es algo que es fundamental y es algo también que creo que ha cambiado un poco, ¿no? Entre otra cosa, entre tú y yo hay casi 20 años, qué triste, de diferencia de edad. ¿Para quién? Eh, y claro, en los 90 no era... Vale, habrá dos, tres, cuatro idiomas, la verdad que te daba una ventaja. El inglés era obligatorio, desde luego. Y bueno, y ha sido así para ti. Sí, no, fue totalmente obligatorio, más que nada porque es que si no, no puedes comunicarte, no puedes saber qué es lo que te dicen, qué tienes que hacer. En cuanto al tema de seguridad, tienes que saber cuál es tu papel en el barco, porque todos tenemos un protocolo en el que tú eres una pieza clave, igual que todos los demás. Por tanto, no puede ser que no te puedas comunicar con tu jefe, que no te puedas comunicar Claro, con tus compañeros, es que es claro, inviable. claro. Entonces, como es un sitio, un trabajo, una industria en el que hay muchísima gente de todos los países, y ya no solo se habla un idioma, sino se hablan 20.000, hay que ponerse de acuerdo y elegir uno, y Claro. ese es el inglés. Ese Y es el entiendo inglés, que sí. entre todos los idiomas que hay es el más sencillo de aprender. Por Sí, eso quizá, desde luego que no es aunque particularmente complejo. suene, Sí, sí, aunque sí, sí, suene sí, sí, no, un no poco es, no es raro, complejo, pero sí, sí, es uno sí, de los más fáciles, entre comillas, para todo el mundo, sí. de aprender, y para mí fue horroroso, ya te lo digo, porque yo entré pensando que sabía inglés. Y Todo, todo, cuando todo. entré allí me di cuenta de que no tenía ni Todo, idea. todo, todo hemos pasado por ahí y nos ha pasado todo y yo en particular Sí, me ese diría gusta, que fue... sí, Ese diría... me gusta Perdón. siempre añadir una anécdota, ¿no? Porque en el primerísimo barco que estaba, el Superiate, veniendo de la Armada, donde sí que hablaba inglés, pero hablaba inglés por una cuestión de pura supervivencia y de poder hablar con los americanos que le vamos a llevar agua y cosas y este tipo de cosas, pero era, claro, la conversación es, al fin y al cabo la conversación eran siempre la misma y eran bastante vinculadas, pero claro, con la primera vez que me encontré a hablar y a hacer conversación con gente, con tripulantes civiles, para mí, entre comillas, me encontré muy limitado con inglés. Claro, mi inglés era un inglés para poder trabajar, pero para hacer conversación, No. cero. Lo que básicamente me provocó un grande choque y siempre me acordaré de mi capitán aquel tiempo, el grandísimo David Miller.
Yo me quería ir al barco directamente. Y me convenció con una frase que me quedó el resto de mi vida y vale, creo que vale para todo. Dice, mira, tú hablas 3 idiomas y yo ni siquiera alcanzo el suyo. Con eso, con esto me quedé. Pero sí, Sí, seguro que tú también tienes experiencia de choque en idioma y cultura en ese sentido, ¿no? idioma, cultura, muchísima. Piensa que yo en el primer barco en el que entré, digamos en el que entré con un contrato, porque al principio siempre en los barcos lo difícil es entrar, ¿no? Ya lo dicen siempre. Yo me acuerdo de estar echando currículums, irme por los puertos, Claro. aconsejada por toda la gente que conocía de la industria en ese momento. Claro. Y que me decían, no, tienes que irte por cogerte un currículum, una tarjetita de visita, ¿no? Como una tarjeta con tu nombre, tu foto y lo que sepas hacer. Y lo que no sepas te lo inventas. Exactamente, que siempre Y, funciona, inventarse claro, algo, pero no. bueno. Y entonces me acuerdo ir pasándome por los puertos, tal, barquitos muy pequeñitos. Oye, pues mañana para limpiar. Oye, pues tal, ¿no? Y un día cogías uno. Hostia, limpias este barco. Te quieres morir porque en un día tú quieres dejarlo todo perfecto. Claro. Quieres hacerlo todo súper bien, pero tienes que hacerlo rápido, tienes que tal. Entonces, bueno, a mí lo que yo veía que podía hacer era de azafata, limpiando, cocinando o lo que hiciera falta, porque conforme más pequeño es el barco, ya lo sabes, más cosas tienes que hacer, más tareas tienes. Sí, te tengo que decir que, y de esto exactamente va este blog, a también hacer un poco un confronto entre los años que he vivido yo y la diferencia temporal. Y veo que no la hay, porque al fin y al cabo no hay ni diferencia temporal, ni siquiera hay realmente una diferencia en roles. Y me explico, yo me encontré a tener que, aunque tenía un perfil súper técnico y, digamos, jefe de máquina, ya era jefe de máquina al inicio, tenía mis títulos y todo, pero me encontré a limpiar barcos, a pintar barcos y hacer más o menos en los yates la gaveta que después he visto que han hecho mucha gente que no necesariamente tenía un super perfil técnico como el mío, no necesariamente. No, ni necesariamente ni de lejos, vamos, ya te lo digo. Sí, no, pero y sigue pasando. sí, es algo que acomuna. Una de las grandes curiosidades seguro es un poco se empieza a navegar, se afrontan los primeros sitios. ¿Cuáles son las sensaciones? La quiero escuchar de ti para después confrontarla con la mía. ¿Cuáles son las sensaciones de salir de Barcelona? Pero bueno, tú ya estabas en una gran ciudad, no es mi caso, estaba en un sitio mucho más pequeño. Y empezar a estar por Mónaco, por Antibes, digamos, por la cuna del superiate, que es la Costa Azul. ¿Cómo es la sensación? ¿Cuáles son las sensaciones cuando llegamos a estos puertos? Bueno, para mí, ¿te refieres ya en un barco o...? Sí, ya en un barco. No sé, es como una sensación de satisfacción porque crees que estás haciendo algo guay y esto te está permitiendo ver según qué sitios que a lo mejor no sabes sí o no en algún punto de tu vida podrías llegar a verlos, al menos desde el punto de vista en que los estás viendo, que es subido dentro de un barco de, no sé, 40 millones, ¿sabes? Sí. Por decirte algo. Yo creo que nunca había podido tener la oportunidad de hacerlo de no ser por el trabajo en el que he tenido. Sí, desde luego. Entonces era mucha ilusión. Desde luego, Sobre sí. todo mucha ilusión y mucho miedo. Y mucho miedo por dentro, ¿sabes? No miedo de estar acojonada y no querer salir, sino miedo a que salga mal, a tomar una mala decisión. A que al fin y al cabo estás en las manos de otra persona que no conoces, que es tu capitán o tu armador o todo esto. Y esto quieras que no te da un poquito de miedo. Tienes que... es el miedo un poco a equivocarte. A decir, ¿y si no estoy viendo algo que debería de ver y estoy jodida? Con perdón. Claro.